estamos con el doctor Víctor Zamora, exministro de Salud, para hablar de las nuevas medidas que ha anunciado el ministro de Salud. Doctor Zamora, ante todo, buenas noches. ¿Qué tal, Omar? Y a ver, muy sencillo, ¿no? El uso de la mascarilla se va a exigir únicamente, entendemos, en establecimientos médicos, clínicas, hospitales y también en el transporte público. En todos los otros sitios entendemos que queda a decisión de cada persona si lleva o no mascarilla. ¿Una medida acertada? Absolutamente. Estoy totalmente a favor de esa medida y creo que lo conversamos la última vez que me invitaste. Yo, más que optativa, la palabra la cambiaría por sugerir a la población que tiene alto riesgo, que todavía no cumple su vacuna, que siga usando su mascarilla si es que tiene que ir a lugares altamente concurridos y con poca ventilación. Pero si uno tiene todas las vacunas y no tiene factores de riesgo, puede desplazarse en lugares públicos, ventilados con total seguridad. Ahora, lo que se ha dicho, al menos leyendo un gráfico durante el día del Ministerio de Salud, es que también se va a obligar al uso de mascarilla en ambientes cerrados de poca ventilación. Pero cuando conversamos por el mediodía más o menos con el nuevo jefe del CDC, lo que señaló es que todavía no se había definido a qué se refieren con lugares cerrados de poca ventilación. Claro, son términos todavía gruesos, lo vamos a ver cuando se publique el decreto supremo y vamos a ver el grado de detalle. Pero creo que ahí se apela al criterio, ¿no? Sabemos que la mayor contaminación es en lugares poco ventilados y de alta concurrencia. Si uno tiene esos dos criterios, es preferible no ir si es que uno no está protegido. Y si es que de todas maneras tienes que ingresar a ese lugar y no está adecuadamente vacunado, es mejor usar la mascarilla. ¿Por qué digo esto? Porque en el Perú todavía hay 8 millones de personas 8.5 millones de personas que todavía no tienen la tercera dosis, de las cuales cerca de 900.000 son mayores de 60 años. Y esta población es la que mayor mortalidad ha tenido, especialmente las mayores de 80. En poblaciones como Puno, Madre de Dios, por ejemplo, la vacunación sigue siendo bajísima. Entonces, estas medidas son bienvenidas, pero hay que tomarlas, como somos un país diverso, aplicarlas de manera progresiva y diferenciada. Ahora, el otro punto, doctor, el tema de ya no exigir el carnet de vacunación. Entiendo que solo en temas muy puntuales. ¿Acertado? Bueno, es acertado porque actualmente, a pesar de que todavía tenemos una brecha importante de personas por vacunar, la gran mayoría ya lo estamos. Tenemos todas las dosis, estamos protegidos, sabemos que la vacuna no protege tanto contra la contaminación, pero sí contra las formas graves. Yo ahí sí diría que a los mayores de 80 todavía se les debería exigir que tengan su carnet de vacunación al día, porque es la población que mayor mortalidad ha tenido en las 4 olas. En las 4 olas nuestros mayores de 80 años han sido los más golpeados y todavía tenemos aquí de los cerca de 812.000 personas con mayores de 80 años, todavía tenemos 194.000 que no tienen las 3 dosis. Ahora, también se ha anunciado que desde el fin de semana, me parece, se va a comenzar a vacunar a los menores ya de 5 años. Nos decían, nos explicaban que desde un mes hasta los 5 años. Claro, ¿Era lo necesario? ¿Ya es lo que se está haciendo en otras partes? Eso es lo que se está haciendo a nivel global, de avanzar con vacunar a toda la población en su conjunto, de incorporar nuevas tecnologías como son las vacunas bivalentes, y eso lo vamos a seguir viendo. Es una pandemia en pleno proceso, dinámica. Felizmente, la hospitalización, por ejemplo, hoy día en la Villa Panamericana, ¿no? Está vacía. No hay prácticamente pacientes. Cerca del 2% de los pacientes hospitalizados en el país tienen COVID. Y de los 140 pacientes que están en UCI, 70 están en Lima. Cerca de 20 regiones se puede decir que la pandemia ya ha dejado de ser un problema de salud pública. Sin embargo, tenemos todavía brechas, doctor, en la vacunación. Pero por supuesto, no solamente brechas en la vacunación de COVID, sino brechas en la vacunación en general, especialmente de nuestros niños. Otros dos aspectos que nos está dejando la pandemia, por eso es que no se ha terminado, son las secuelas. Personas que han tenido COVID y tienen ahora las secuelas del COVID largo. Y aquellas personas que han estado en unidad de cuidados intensivos por periodos largos,
que han estado intubados, que han estado inmovilizados, necesitan rehabilitación y algunos cirugías reparativas. Para no hablar de los miles de casos de pacientes con cáncer o con otras enfermedades que están esperando su terapia, su cirugía, su diagnóstico. Ahora, yo no sé, doctor, cuánta resistencia había antes a las vacunas como lo hay ahora. ¿Siempre ha habido, digamos, estos movimientos, este temor a vacunarse? Bueno, la primera encuesta que yo recuerdo que se hizo acerca de la aceptabilidad de usar la vacuna COVID, el 40% de la población lo rechazaba. Pero una vez que la vacuna llegó al Perú, eso se redujo a prácticamente el 10%. Sí, es verdad. Todos estábamos desesperados porque seamos los primeros en ser vacunados y felizmente estos movimientos antivacuna fracasaron en el Perú. Ahora, el ministro de Salud dijo hoy día que la cuarta ola se acabaría más o menos en 2 semanas. ¿Está de acuerdo? También me acuerdo que conversábamos de si había empezado o no la cuarta ola. Sí. Él ya pronostica 2 semanas. ¿Qué cree? Bueno, efectivamente la tendencia, en realidad ya la cuarta ola se ha acabado en cerca de 20 regiones. Falta Lima, Ancash, Ica, porque la población es enorme en esas, Callao, es enorme la población que está afincada en esos territorios. Pero ciertamente estamos muy próximos a terminar la cuarta ola, no la pandemia. La cuarta ola. Eso es interesante porque también el presidente Joe Biden de los Estados Unidos lo que dijo hace poco es que ya no estamos en pandemia, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo tomamos una declaración de ese tipo? Al menos no sé si ellos ya no están en pandemia. No estamos en la fase aguda de la pandemia, ciertamente estamos en las últimas fases, pero es como la carrera, ¿no? Estamos viendo la meta, estamos viendo la llegada, no por eso debemos detenernos, debemos seguir corriendo y si es posible aumentar el paso, especialmente en la vacunación. Porque, a ver, justo me pasan los datos de hoy, de la COVID-19, ¿no? De la sala situacional. 382 contagios y 3 fallecidos. Cada fallecido es lamentable, evidentemente. Lamentable, por supuesto. Pero claro, usted se acordará, la época más dura, claro. la segunda ola. No estamos pues ni Estamos lejos. hablando de cifras similares a la de abril del año 2020, con la diferencia en que estas cifras son en descenso. En abril del 2020 esas cifras eran en ascenso. Esas 330 casos que ahora se ven en el Perú el día de hoy, en abril al día siguiente eran 600 y al día subsiguiente eran 1.200 y así sucesivamente. Ahora estamos en franco descenso. Escuchaba una experta el día de hoy, no recuerdo el nombre lamentablemente, pero señalaba algo muy puntual y muy concreto. Decía, bueno, ya, estamos saliendo de la cuarta ola, pues llega el momento de fortalecer pues, el sistema de salud, Pero que por nos supuesto. agarró con los pantalones abajo. ¿Hay intenciones, eso se está haciendo? Bueno, el presidente en su alocución a la Nación el 28 de julio del año pasado se pronunció a favor de construir un sistema público único de salud por la gran fragmentación con la cual nosotros Tenemos, sí, claro. tenemos, ¿cierto? Eso no se ha cumplido, no se ha iniciado, incluso el presupuesto que debería seguir creciendo se ha estancado a los niveles que dejamos en la pandemia y hay algunas cosas que no se termina de iniciar siquiera a planificar. El fortalecimiento del primer nivel de atención, que tanto se ha hablado, o de la vigilancia epidemiológica. A propósito, y quiero aprovechar un segundo para hacer un saludo a todas las epidemiólogas y epidemiólogos del país, que el día de hoy es su día y que han cumplido una labor indesmayable durante este fenómeno. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, el doctor Víctor Zamora, exministro de Salud. Nos sumamos también al saludo de todos los epidemiólogos, sobre todo por lo que han hecho en esta pandemia tan dura para millones de familias. Nos tenemos que despedir. Nos reencontramos el día de mañana, ya viernes, fin de semana, minutos antes, señor, señora, de las 8:30 de la noche, porque usted muy bien sabe que al final todo se sabe, pues.